Para lograr transformaciones estructurales y sociales en Nicaragua, tenemos que hacer las cosas diferentes. Conocer la verdadera historia nos llevará a construir una sociedad justa y equitativa y sin caudillos. Comparte con nosotros tus puntos de vista, análisis y las cosas como deben ser. Una hora con Álvaro Somoza. Un podcast de la Alianza por la Libertad de Nicaragua. Suscríbete. Buenas tardes, queridos amigos nicaragüenses. Bienvenidos al programa Una hora con Álvaro Somoza. Un segundo, vamos de nuevo. En 3, en 2, en 1. Buenas tardes, queridos amigos nicaragüenses. Bienvenidos al programa Una hora con Álvaro Somoza. Aquí no se negocia la verdad. La verdad es la base de este programa. Yo tengo personalmente el compromiso de desenraizar las mentiras que por 4 décadas el sandinismo ha metido en contra de la democracia y los liberales y los Somoza. Por favor, no dejen de suscribirse en YouTube. Les voy a decir algo bien importante. Cada uno de ustedes que ve este programa puede perfectamente compartirlo con sus familiares, amigos, co-trabajadores, lo que sea. Pero si tengo a 5,000 afiliados y cada uno lo manda a una, son 10,000. Y la próxima semana, si esos 10,000 mandan, ¿entienden? Es una pirámide para arriba. Eso es importante. Entre más gente sepa la verdad, los algoritmos de YouTube los manda a más personas que no conocen, que no están escuchándolo. Entonces así se promueve la verdad. Y eso es un arma de ustedes y mía, sin pistola, sin tiro. Es un arma mediática y la necesitamos promover. Así que les pido, por favor, además que es secreto, nadie sabe que pueden verlo. Este segmento que voy a relatarles hoy es algo muy importante. Se titula Aprendamos del pasado. Vivamos el presente, pero trabajemos para nuestro futuro. ¿Ok? Construir una nueva Nicaragua, una nueva nación en las bases de la vieja, no es una buena idea. Edificar algo sólido, fuerte, requiere una base que pueda sustentar, en el caso de Nicaragua, un gobierno de derecha. Y yo no quiero, en realidad debería decir, esa es mi opinión, de derecha, pero alguien puede querer un gobierno centro o de izquierda. Pero lo más importante es que sea democrático y que crea en el sistema capitalista. Esa es mi opinión y espero que la compartamos. Los mejores tiempos de Nicaragua es el gobierno que había. Y no construir algo sobre la cochina corrupción sandinista que hoy desgobierna a Nicaragua. Esa base tiene que aguantar el peso de una nueva Nicaragua, sin corrupción, sin abusos, sin persecución, sin sandinismo. Jamás debemos construir una nueva nación sobre las ruinas sandinistas. Recuerden el desastre de 1990, malos acuerdos, malos negociadores que tenían sus agendas personales y por supuesto la desesperación. Nos desarmaron. Nos obligaron a vivir bajo un gobierno conservador que fue electo por liberales y campesinos, pero las cabecillas eran conservadoras, que hasta cierto punto fue parcialmente gobernado o controlado desde abajo, para usar las palabras del dictador Ortega. Adicionalmente, el ministro de la presidencia, el de facto presidente, porque aunque doña Violeta era una mujer correcta, no tenía la experiencia ni la educación para hacer ese tipo de administración en esos momentos difíciles. Claro, fue perfectamente correcta, pero el yerno es el que la paseó, Toño Lacayo, y hay que ponerlo sobre la mesa. Quien en su ADN llevaba un gusanito sandinista, porque aunque los detestaba, hizo cosas que les ayudó
y no nos ayudó a nosotros. Le guste o no a quien le parezca, la vida de los nicaragüenses, la vida después de 79, se nos empeoró como nunca en nuestra historia. Sin embargo, bastaba con que existía una casi democracia en los 15 años desde 1990 a 2007, la situación hoy en día regresó a la época oscura de los 80. Tuvimos un empuje, pero les quiero recordar, la razón por la cual estamos de vuelta hoy en día en este problema es porque durante los 15 años, tristemente, los demócratas dejaron conducirse por corrupción y le dieron al lado oscuro el chantaje. Ese era un arma de ellos, chantajear a Arnoldo a la cárcel, Eduardo Montealegre amenazado de no sé qué cosa. Eso es la práctica de ella, de los sandinistas. ¿Pero quién le dio la oportunidad? Nosotros mismos. Vean, si no nos vemos al espejo y nos decimos estoy gordo, nunca vas a adelgazar. Si crees que te ves en el espejo cachetón, paperudo y decís que estás flaco, olvídate de adelgazar. Tenemos que tener la honradez de aceptar nuestros errores. Y la corrupción fue compartida en esos 15 años entre la derecha y el sandinismo, sobre todo con el grupo de Alemán. Tenemos la obligación de hoy en día construir una nación tan buena y sólida que nunca jamás nadie, apoyados en la represión y la corrupción, se pueda apoderar de nuestra nación nuevamente. Primero tenemos que aceptar el pasado. No seguir hablando de él, simplemente aceptemos. Bueno, se hicieron esas cosas indebidas, ya pasó. ¿Ahora qué? Ahora vamos a aprender nuestra legítima historia, no la desinformación, la legítima historia. Sobre todo, tenemos que aprender y no repetir los errores que quedaron en el pasado, de ese pasado que pudo haber sido bueno, pudo haber sido mediano, pudo haber sido malo, pero es un pasado. Ya se acabó. Ahora nos queda el futuro que pensar. Ya sean de derecha o de izquierda, tiene que ser sin corrupción y sin sandinismo. No debemos jamás volver a dejarnos dar a tol con el dedo a través de la desinformación sandinista MRS, que utilizan el tal UNAMO para intentar esconder a sus líderes con sus antecedentes criminales y que todo lo que tienen fue robado a través de una piñata durante esa mal llamada revolución. Es algo que ustedes, no es mal llamada revolución, revolución es la mal llamada, revolución es lo que fue. En los últimos 100 años, en la política de nuestra Nicaragua, hemos sido afectados por diversas corrientes políticas, ambas altamente influenciadas por circunstancias que en cierta forma fue impuesta por fuerzas externas a nuestra cultura. Los europeos, los gringos, vinieron a cambiar nuestra cultura y tal vez para mejorarnos, no lo sé, pero esa es una verdad. Esas imposiciones abrieron oportunidades de movimientos partidarios de derecha y de izquierda. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿qué pasó? ¿Cómo llegamos aquí? Bueno, la derecha se desarrolló bajo la influencia de la democracia norteamericana, independiente de qué partido americano estuviera en el poder. Eso es muy importante porque hoy en día eso cambia. El inicio de esta época fue después del Acuerdo del Espino Negro, con elecciones supervigiladas de 1929 y dilató por más o menos 50 años, hasta 1979. La democracia no es perfecta y hubo un sinnúmero de errores y desaciertos, y algunos de ellos causados por mis tres antepasados.
pero hubo 16 presidentes en esos 50 años. La democracia fue representada por el Partido Liberal Nacionalista, que independiente de sus errores, abusos y desaciertos, el liberalismo modernizó a Nicaragua, le dio a Nicaragua una verdadera independencia. Ustedes saben que el ingreso de Nicaragua en ese tiempo predominantemente entraba a través de la aduana. ¿Quién crees que manejaba la aduana? Un americano. ¿Quién crees que manejaba nuestras finanzas en Nueva York? Un banco de Nueva York. Lo que hizo el viejo Tacho fue traer eso a Nicaragua, para que los nicaragüenses decidiéramos. Eso modernizó a Nicaragua porque comenzamos nosotros a ver nuestro propio destino. La mejor calidad de vida la tuvo Nicaragua en esos 50 años. En su historia había trabajo, había paz, había orden, en una nación que vivía constantes conflictos armados, ¿se acuerdan? Los conservadores, los liberales, los calandracas y los otros vivían peleándose, por eso nació Managua. Esos gobiernos liberales nos trajo algo de estabilidad política y social, trajo un desarrollo económico que no se puede negar. De vuelta, no confundamos los tópicos. Que hubo abusos políticos, aceptémoslo, pero tampoco pueden negar que hubo desarrollo económico, abundancia laboral, desarrollo infraestructural, costo de vida barato, desarrollo galopante de la clase media en Nicaragua, abundancia de alimentos que convirtió a nuestra patria en el granero de Centroamérica. Ninguno de los 16 políticos de alguna manera gobernaron el gobierno liberal, entre ellos mis 3 antepasados. ¿Ok? Repito, ninguno fue perfecto. Cometieron abusos, hicieron cosas indebidas. Y 2 de ellos pagaron con sus vidas. Sin embargo, durante esos 50 años del liberalismo, Nicaragua se convirtió en una república espectacular. Era la envidia de la región. No se puede borrar las estadísticas ni la verdad histórica. Ahí están, las pueden buscar. Sin embargo, hay que conocerlas, estudiarlas y aprenderlas. La mujer nicaragüense, hoy, que es el 50% de la población, hoy puede votar porque mi abuelo Tacho pasó la ley que le dio ese derecho. El trabajador nicaragüense hoy tiene el derecho de ganar como mínimo el salario mínimo, en vez de ser explotado por agricultores o empresarios. No, tiene que pagarle lo que la ley dice. ¿Por qué? Porque mi papá, don Luis Somoza, instauró ese derecho en el Código del Trabajo que mi abuelo había creado. Hoy el trabajador puede descansar el domingo y ganar su día. Ley de don Luis Somoza, el pago del 7º día. Hoy el trabajador de Nicaragua puede hacer un sindicato y no es ilegal. Don Luis Somoza pasó esa ley. El trabajador nicaragüense puede estar asegurado y eventualmente tener acceso a tratamiento médico, medicinas y esperar una pensión de retiro, porque mi padre pasó la ley del seguro social. Casi todo para lograr la modernidad que les mencioné antes de nuestra nación. Carreteras, puentes, puertos, aeropuertos, marítimos, 2 plantas hidroeléctricas, las únicas en Nicaragua, las hizo mi papá. La estabilidad y la solidez monetaria que tuvimos, entre muchísimos otros logros alcanzados durante los gobiernos liberales. No nos equivoquemos. Ahí están las pruebas. La izquierda, irónicamente, fue promovida e instalada por un presidente norteamericano, Jimmy Carter. Imagínense ustedes. Aunque era más que evidente que los guerrilleros que él respaldó, el Frente Sandinista de la época,
eran declarados comunistas, ellos lo decían. Y respaldaban a la Unión Soviética, el enemigo de los Estados Unidos. Sin embargo, Carter les dio todo. Otro pequeño grupo que no se pueden olvidar ustedes, los empresarios que apoyaron la caída de Somoza, tenían todo el derecho, pero fue un error craso. Ellos le daban plata al sandinismo para armas, comida y todo eso, en los 70s. Muchos de ellos se metieron a pelear o a ser mensajeros, etcétera, del sandinismo. Obtenían información del capitalismo y se la daban a los sandinistas. Dos cosas son verdad. Ambas filosofías gobernaron a polos opuestos. La izquierda estableció una dictadura cruel, oprobiosa, fue respaldada por el comunismo soviético, todos los tanques, los camiones, los jeeps, hombres a educarse, a la Patricio Lumumba, o sea, todo fue herencia de la Unión Soviética, el comunismo, que fue un fracaso. Y el embajador del comunismo en Latinoamérica fue Fidel Castro, uno de los criminales más grandes de la historia de Latinoamérica. La dictadura sandinista que Jimmy Carter instaló en mi país, porque quede claro, el sandinismo nunca ganó ninguna guerra, no controlaban el país, tenían el país sofocado, pero no lo controlaban. Jimmy Carter fue el que le tenía el cuchillo en el pescuezo al general Somoza para que se fuera. Y con él estaba México, Panamá, Venezuela, Costa Rica y Cuba. 5 países que le asistieron a Carter. Ha sido el más desastroso fracaso envuelto en criminalidad, corrupción y crueldad, causando un exilio de aproximadamente el 30% de la población actual. Más de 200,000 personas han muerto desde los 70 para acá. Decenas de miles de presos han pasado por la prisión por ser presos políticos. Hay unos grupos de soldados de la Guardia Nacional que eran rasos. Era el hombre de a pie. 11 años pasaron presos, torturados. Miles, no 1 o 2, miles. Destruyeron la mejor economía centroamericana. Confiscaron a 28,000 propiedades y endeudaron a la nación arriba de los 14,000 millones de dólares. Y eso antes de los 90. Más lo que se va sumando actualmente, que anda no sé dónde, de 8,000 millones o 10,000 o 12,000, no sé cuánto, pero es una barbaridad todo lo que le han hecho a Nicaragua estos piches. Todo fue posible porque establecieron un ejército, una policía y unos paramilitares que andan arriba de los 50,000 hombres, armados, y todos armados por Rusia, los comunistas. La seguridad del Estado, entrenados ¿a dónde? En la KGB, en la Stasi de Alemania y en Cuba. Como beneficio de esa destrucción es que la familia Ortega Murillo y su banda de corruptos se han convertido en multimillonarios por el narcotráfico, los chantajes personales a empresarios, a cualquiera que tenga ingresos por el lavado de dinero, el saqueo del erario público, corrupción en todos los poderes del Estado. Vean, cuando yo vivía en Nicaragua en los últimos 10, 20 años, me vine exilado en el 2021. Todos los días me asombraba que todos los poderes del Estado andaban en Prado, Toyota Prado, $70,000 cada una. Y eran decenas. ¿Y dónde están las escuelas? El Partido Liberal alemán, hay que darle
crédito, usó los fondos del Michi y hizo un paleta de escuela, pero no había plata para mantenerla, para el profesorado, para los libros, para etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque estaban gastando en Toyota Prado para los burócratas, ganando 3, 4, 5 mil dólares al mes para andar en esos carros y ser chicheñol de los presidentes. Eso no existía en mi tiempo. Me da asco verlo. En mi tiempo, cada institución tenía un vehículo, una camioneta o un carro. Y en eso se movía el presidente de esa institución si es que no llevaba sus carros. Yo me acuerdo del doctor Felipe Rodríguez Serrano, un hombre íntegro, pero cabal. Nunca usó un vehículo del Estado. Llevaba su carro a la Corte Suprema. La Corte Suprema le decían la Corte de Oro. El Indio Díaz, un hombre genial de Somoto, estaba casado con una matagalpina y se venía en bus de Somoto. Imagínense un magistrado de la Corte Suprema hoy en día en un bus desde Somoto a Managua. Para que se den cuenta, lo pongamos en perspectiva. Ese señor pudo haber sido presidente de la Corte Suprema en los Estados Unidos. Era genial. Un hombre humilde, moreno, de Somoto. A mí se me olvida su primer nombre, pero le decían el Indio Díaz. Se paraban en Sébaco, donde la familia de la esposa le daban unos canastos de cosa de horno, 2 canastos a la señora. Porque ellos se hospedaban en Managua, en el Hotel Nicaragua. Y ahí ella vendía las cosas de horno. La esposa, mientras que él estaba en la Corte Suprema. El doctor López Miranda se iba en un taxi a Granada. El doctor Alejandro Montiel Argüello, exquisita persona, cabal. Todos esos eran magistrados serios. A eso no se les ocurría a nadie ofrecerles plata debajo de la mesa. La Corte Suprema se volvió un mercado persa. El que más plata daba ganaba los casos. Esa no es Nicaragua. Esa es Casablanca en tiempos de la Segunda Guerra Mundial. A estos píos nadie les conoce un solo negocio legítimo, adquirido honestamente y mucho menos creado por ellos. Tanto hablan de los Somoza. Yo les he dicho aquí hasta la saciedad cómo hemos adquirido los negocios. La mayor parte de los Somoza Urcullos vienen de los Urcullos. Altamira, La Rosera, la que se robó Bayardo Arce. Esa era de mi tío Vicente desde 1948. Vicente Urcullo se la compró a unos pregos de Granada y se fue al otro lado del lago donde está Altamira. Mi papá se la compró y mi mamá pues se la compró a mi tío Vicente en el 58. Entonces, ¿dónde provienen las riquezas de esta gente? Además de la famosa piñata de bienes ajenos que confiscaron, ¿de dónde vienen? Todo lo que tienen testaferros, terceras personas para esconder ellos. ¿Y la plata de dónde sale? Del erario público, del Seguro Social, de la plata que les dio Chávez, 3,000 o 4,000 millones. En inglés, 3 to 4 billion dollars. La ayuda militar que recibía Somoza de los Estados Unidos eran 2 millones de dólares al año. Estos reciben billones y vean cómo tienen a Nicaragua. Absolutamente todo lo antes mencionado lo han hecho mientras que el pueblo se ha convertido en uno de los pueblos más pobres de Latinoamérica, después de Haití. Hoy en día, el sandinismo solapado. ¿Qué es el sandinismo solapado para nosotros? Sandinistas que no desean decir públicamente que son sandinistas o que comparten la filosofía de ellos. Y los MRS, que andan buscando cómo esconderse con el tal UNAMOS, el taparrabo, quienes siempre han sido una absoluta minoría
que me enseñen algo donde los MRS han salido por arriba del 6% del voto popular. No existe. En la política nicaragüense, por lo menos. Están desesperados por tomar el poder una vez más. Pero ellos lo quieren sin Ortega. Pero el mismo concepto, los mismos zánganos, los mismos vagos que ven en la calle, eso va a ser su base. No hay diferencia entre Ortega y los MRS. Nada más que quizás quiero pasar. Eso es todo lo que hay. Pongan atención a eso. Ningún sandinista tiene nada nuevo que ofrecer. Ellos ya ven que la muerte de su viejo amigo y comandante Asaltabanco está muy próxima. ¿No viste cómo llegó el 19 de julio arrastrando los pies y casi no podía hablar? Y yo les aseguro que Ortega, quién sabe si dilata el año o no llega al próximo. No sé, pero no se ve muy bien. Y me dicen que usa diálisis. La diálisis es el tren a la tumba. Eso lo sabemos todos. La nueva dictadora es la hechicera Rosario Murillo. Quizá una de las mujeres más malas, calculadora, cruel, inmoral y ciegamente ambiciosa por el poder. Y esas palabras, se los aseguro, se los juro, no son mías. Yo hablo con algunos sandinistas que se han volteado, que viven afuera, aquí en los Estados Unidos, en Costa Rica, y esas son las palabras que usan refiriéndose a ella. De hecho, en el último comunicado del Departamento de Estado estadounidense, hace unos días, se refirió a la dictadura en Nicaragua como Murillo Ortega. O sea, ya los gringos saben que la que manda los hilos de la dictadura es la hechicera Murillo. Les quiero pedir que no se olviden del pensamiento de la gran dama de acero, la ex primer ministro de Inglaterra, Margaret Thatcher, en tiempos de Ronald Reagan, cuando se refería hacia los comunistas. Yo lo edité para aplicárselo a los sandinistas, que eran comunistas o son. Cuando un sandinista MRS UNAMOS habla, miente. Cuando calla, encubre. Cuando tiene poder, roba. Y cuando pierde el poder, destruye. Así han construido su historia. Don Enrique Bolaño decía, qué lástima, solo entienden la sonada, el garrote, la corrupción. Así han construido su historia. Hoy les quiero pedir que por unos días consideren este pensamiento. ¿Estamos listos nosotros para el descalabro que se nos viene encima el día que este hombre se muera o que venga una trifulca entre ellos por el poder? Se dan cuenta que construir una nueva Nicaragua es imposible poderlo hacer si los solapados, ya no se diga los MRS UNAMOS, están en el nuevo gobierno. No se puede permitir esa mentalidad. Eso sería el equivalente de construir un edificio sobre arena movediza. La realidad de las cosas, se las he dicho aquí muchas veces, solo aliándonos entre los de derecha, los demócratas, los que pensamos democráticamente, especialmente los liberales, con el propósito de desarrollar un acuerdo para un gobierno de transición. Vamos a persuadir a gobiernos democráticos vecinos, la Unión Europea, a que nos ayuden. Si metemos a los corruptos, vienen los conflictos y ellos se retiran. De lo contrario, como dice la canción, pasarán más de 1000 años. Les voy a pedir a mi director si puede poner en el programa una imagen aérea que me mandaron el sábado pasado de Honduras. Quiero que nos identifiquemos nosotros con esa imagen. Es una manifestación
en contra del comunismo en Honduras, en una ciudad, no Tegucigalpa, una ciudad grande, pero la persona que me lo envió asistió y se quedó con la boca abierta. Es una nicaragüense viviendo en Honduras. Esto sucedió el sábado pasado. Ese hermano pueblo dio clara intención de votar por la democracia. El mar de gente que van a ver, eso es en solo una ciudad. Miremos lo que se nos viene. Miren lo que viene pasando en toda América Latina. Uno a uno, los diversos países que estaban de izquierda se están volviendo de derecha. Van eligiendo a líderes democráticos. Ya recuperamos Argentina. Ya recuperamos al Ecuador. Y ahora próximo está Bolivia. Entre partidos de derecha quienes derrotaron de forma contundente a la izquierda. Solo en lugares como Colombia, que lo controla un exguerrillero, sandinista, guerrillero, gente que no cree en la democracia, la usan para mantenerse en el poder, pero no la practican. Mandan a matar cobardemente a los líderes jóvenes, galanes, como el que mataron a este muchacho Noboa. En Cuba, eso es práctica desde hace 60 años. En Venezuela y Nicaragua, ustedes saben que estos matan sin asco. Nosotros tenemos que recuperar nuestro país para crear nuestro futuro. Y el mío está casi terminado, pero el de mis hijos y el de mis nietos, como de todos ustedes, necesitan un futuro. Y es nuestra responsabilidad, porque nosotros la perdimos. Es para el bienestar de nuestros hijos y nuestros nietos. Ahora, tenemos que reconocer las tácticas que estos malandrines solapados, MRS y UNAMO, están utilizando para tratar de ganar la batalla por el poder en Nicaragua. Ellos están desprestigiando un pasado muy superior al que ellos le dieron a los nicaragüenses, a base de mentiras, desinformación, calumnia. Y nosotros hemos hecho el error de dejarlos que hablen. Esas mentiras se han convertido en verdades en la mente de la gente no preparada. Y eso lo tenemos que detener y cambiar. Porque personas totalmente ignorantes en historia, en política, en administración de empresas, en negociación de préstamos bancarios, en desarrollo, en infraestructura, profesionales de verdad, apolíticos que no anden metidos partidarios, es por el bienestar de la nación. Esos son los que necesitamos en el futuro en Nicaragua. A mí me asusta cómo me atacan a mí. Cuando supuestamente, fíjense lo que les voy a decir, supuestamente tenemos la misma meta, sacar la dictadura. Y entonces, ¿por qué están criticando a mi abuelo, a mi papá, a mi tío? Pero si ellos murieron, el último hace más de 45 años. El Partido Liberal Nacionalista como tal no existe. Hay liberales más que nada en Nicaragua. La Guardia Nacional se desbandó 3 días después que se fue Somoza. Entonces, ¿por qué están atacando el pasado? ¿Por qué atacan a mis antepasados? En vez de ver hoy lo que está pasando y planear el futuro. La respuesta es muy sencilla. A mí me atacan porque soy el único Somoza que está dando la cara, que les está diciendo las verdades en público, está dando la batalla por Nicaragua. ¿Cómo no pueden encontrar ningún acto indebido que me puedan atribuir a mí? Errores, miles, pero un acto ilegal no lo encuentran. Entonces, atacan a mi padre, que uno no puede defenderse, esa es una cobardía.
que ellos atacan a un hombre muerto, pero que quizás fue uno de los mejores presidentes que ha tenido Nicaragua. Luis Somoza fue un estadista, un demócrata y un gran liberal, y lo dicen hasta sandinistas. Por favor, compartan este video. Eso es algo que les vengo a pedir, pero bien firmemente. Si cada uno de ustedes comparte a una persona, se duplica nuestra audiencia. Si la comparten con 10, se multiplica prodigiosamente para el bienestar de la nación. Aquí les dejo el número de la Alianza por la Libertad de Nicaragua y el Partido Liberal aquí en Miami. 786-960-4180. Que Dios los bendiga y que Dios bendiga a la Nicaragua que muy pronto estará libre de todas las plagas que tenemos. Muy buenas tardes. Para lograr transformaciones estructurales y sociales en Nicaragua, tenemos que hacer las cosas diferentes. Conocer la verdadera historia nos llevará a construir una sociedad justa y equitativa y sin caudillos. Comparte con nosotros tus puntos de vista, análisis y las cosas como deben ser. Una hora con Álvaro Somoza. Un podcast de la Alianza por la Libertad de Nicaragua. Suscríbete.